nuestro caso, el de los 6 de Zaragoza, demuestra cómo el Estado va a por todas y todos y todas los que luchamos contra el odio de la extrema derecha. Pero bueno, más allá de... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Signos Diario Musical, tal vez el de mayor lujo que hemos tenido en lo que va del año. Acabamos de escuchar Mi Pequeña Bestia, y es que siempre será un gusto platicar con Nacho Vegas, y está en México. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí y hablar contigo. Un placer. ¿Te recibimos de la forma adecuada este año? Me recibí siempre mejor de lo que merezco, sí. Qué bueno que te sientas así, porque nosotros también nos sentimos que nos sacamos la lotería cada vez que vemos que estás por estos rumbos. Y pues, sin ir más lejos, el año pasado, que fue el Sonorama, fue un muy buen encuentro, ¿no? Sí, fue un encuentro un poco accidentado porque hubo este cambio de recinto a última hora por la tragedia que ocurrió pues, en el parque. Entonces, pero bueno, sí, fue bonito. Era un año en el que estaba preparando justo el disco que presento ahora. Claro. Y bueno, pues que tener una oportunidad siempre para venir a México es para no desaprovecharla. Oye, esos procesos de disco en donde de pronto hay alguna otra actividad que haces a la par, ¿disfrutas de pronto desconectarte del disco y volverte a meter? ¿O cómo concibes actualmente el trabajar en un disco? ¿Te refugias para hacerlo? ¿Cómo fue este disco? El proceso del disco, sí, hay un momento en el que cuando terminas la gira del anterior disco, cuando terminamos la gira del anterior disco, que la terminamos precisamente aquí en el Pepsi Center en enero del 23, ¿no? Yo creo que fue. Ahí empieza un poco el proceso de composición, ¿no? De pues, rescatar ideas que tengo, ir trabajando repertorio, ir escribiendo canciones nuevas. Tengo también tomado un poco la costumbre de ir recorriendo pues, mi tierra, Asturias, de refugiarme en algunos pueblecitos donde también ves la vida pasada de forma diferente que en núcleos urbanos, ¿no? Y ahí se va cociendo un poco el disco, el repertorio, hasta que lo comparto con la banda y ya empezamos pues, lo que es la grabación, el estudio y todo eso. Oye, veía hace poquito algunas piezas de redes en donde te veía incluso representar un personaje, como que siento que tú sumándote a las redes, ¿no? Cuando a lo mejor no es algo que no es algo que a lo mejor pensábamos hacer en el principio de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué sientes que ha implicado este disco a nivel nuevos aprendizajes, nuevas aventuras, nuevas relaciones, tal vez, o vínculos no sé, de producción, musicales? ¿Qué sientes que puso a prueba este disco? Bueno, es que una de las cosas bonitas que tiene este oficio y hacer un disco es que no es solamente la música, tu repertorio, que por supuesto que es lo central y lo importante, sino que confluyen también pues diferentes sensibilidades, diferentes artistas, ¿no? Desde Candela Sierra, por ejemplo, que es la que hizo las ilustraciones para todo el interior del disco, a Sara Condado, Sofía Castañón, que hicieron los vídeos de los adelantos, y Sara Condado también nos grabó pues todo lo que te referías, creo, en redes sociales con Moderna de Pueblo, sí, que es una gran ilustradora también, humorista, a la que le tengo mucho, bueno, que soy muy fan, y entonces que se generen estos encuentros es algo sorprendente y bueno, que te alimenta también, te nutres de todo ello. Claro, eso está buenísimo, me encanta. De entrada, escuchar estas canciones me ponían en un estado como más presente, como que de pronto le entraba más curiosidades, y yo creo que tiene que ver con esto que estabas diciendo. Llegas a lo mejor a lugares que son conocidos, pero los abordas de una forma distinta, como tu recorrido por Asturias, ¿no? Uh-huh. Le sumaste también el comunicarte, ¿no? Como a lo mejor lo hacías de pequeño, más allá del castellano únicamente, y eso fue como algo consciente. ¿A qué obedece también comunicarte en asturiano, tal vez? El asturiano, bueno, el asturiano sí es una lengua que forma parte de mí, de mi tierra. Llevamos muchos años, ya décadas, peleando porque reciba el estatus de oficial, por la oficialidad del asturiano. La tuvimos muy cerquita en 2022, pero siempre la clase política dirigente parece que la espalda al pueblo asturiano. Pero es una lengua que sigue muy viva en la cultura, sobre todo en la música que se hace en Asturias, en la literatura. Y bueno, yo en realidad no estuve escolarizado en asturiano, por desgracia. Ahora sí que hay oportunidad de
de hacerlo, y realmente pues bueno, lo aprendí pues por algunos familiares que lo hablaban, pues que vivían más en zonas rurales, y sobre todo cuando estuve en la facultad, y me costó atreverme a escribir en asturiano, ¿no? Pero era una cuenta pendiente y quería que estuviera presente en este disco porque Asturias forma parte también de mí, quería que fuera también una parte importante del disco. ¿Descubriste algo en esta toma de riesgo, digamos? O sea, en el hecho de su sonoridad, tal vez, y cómo a lo mejor iba bien con lo que estabas buscando para este disco. O tal vez lo amplio que podría tener el significado de una palabra en asturiano. ¿Qué fue lo que más te llevaste a lo mejor de esta incursión, digamos? Sí, eso descubres. Cada lengua tiene particularidades, hay cosas que no se pueden expresar en otras lenguas, ¿no? Y la verdad es que tengo la suerte también de tener una banda muy diversa. Una tercera parte de la banda es catalana, otra tercera parte es euskaldun y otra tercera parte somos asturianos. Entonces hay una diversidad lingüística ya en la furgoneta que está muy guay. Y bueno, lo que descubres es que para mí el reto era escribir en asturiano para el mundo, porque generalmente cuando estamos en un sistema en el que hay una lengua hegemónica, un sistema de una situación de diglosia, y donde el asturiano es una lengua que está menospreciada por gran parte de la sociedad, y que hay gente que la percibe como castellano, como hablar mal, como una Claro. lengua que se utiliza solamente para hablar, para hacer chistes o para hablar de las cosas propias de Asturias. Entonces el hecho de hacer ese clic y de decir voy a hablar en asturiano, pero para hablarle al mundo en asturiano, es lo que creo que he aprendido con este disco. Oye, pues eso está increíble. Me encanta ser activista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como meterle también a la lengua está increíble. Este disco, digamos, ¿te habló en su totalidad? En el sentido de que todas las canciones a lo mejor hay un hilo conductor y desde un principio estabas en esa búsqueda, ¿o fuiste descubriendo de qué iba este presente musical que tenías? No, en principio las canciones las fui escribiendo y bueno, como me suele pasar, cada una pues me parece que es de su padre y de su madre, y hasta que no vas maquetando las canciones, mirando con cierta perspectiva el repertorio que manejas, no te das cuenta lo que tienen en común, ¿no? Que pertenecen siempre a un momento, a un lugar determinado, a un momento vital determinado, a un momento determinado del mundo en el que vives, una situación, digamos, social, digamos, en la que vives determinada, y eso es lo que va haciendo que el disco se vaya ordenando, ¿no? De alguna manera. En este disco pues estaba muy presente cuando estaba escribiendo las canciones en estos 2-3 últimos años, un conflicto que tuvo lugar en mi ciudad, en Sisión, el llamado el caso del ESIS de la Suiza, que son 5 compañeras sindicalistas que, defendiendo a una trabajadora que denunció acoso laboral y sexual en su trabajo, pues iniciaron una serie de movilizaciones, y bueno, pues se dio la vuelta a la tortilla, un montaje judicial muy perverso, y acabaron siendo ellas judicializadas y ahora están en la cárcel, en tercer grado con pernocta. Estamos esperando su indulto, y eso fue algo que necesitaba que estuviera presente en el disco, porque estuvo muy presente. En mi ciudad hubo grandes movilizaciones, hubo un grupo que se llamó Arte Pole 6, hubo conciertos en los que yo participé, y eso también hizo que pensara en otros casos de represión en el Estado español, y de que hay ser consciente de que hay presos y presas políticas en el Estado español, que a veces los medios generalistas pues te hablan de los presos políticos de Venezuela, pero no, miren para aquí, para esto que llaman democracia liberal, que tiene a veces unas grandes carencias democráticas y muy poco liberal y mucho de neoliberal, y eso fue trazando uno de los caminos de caminos, de las piedras, caminos que van dejando piedras semipreciosas en el disco, y que es uno de los ejes del disco, ¿no? Hay varios que se entrecruzan, son varios caminos pues marcados por diferentes piedrecitas, pero este fue uno de ellos que digamos que el momento en el que estaba viviendo me lo pedía con urgencia. Oye, pienso mucho en la gran posibilidad que es tener estos documentos con alguien como tú, que tienes experiencia y que a lo mejor tus discos representan muy bien tus puntos de vista y tus opiniones conforme al tiempo que vas viviendo, ¿no? Entonces ahorita encarar una situación de este tipo a lo mejor podría ser desde, hey, todos levanten la voz, o a lo mejor una onda tú asimilándolo y viendo cuál es el problema de raíz, de qué forma atacaste este presente, digamos, para que se sumara al arte. O sea, sientes que eres más, no sé cómo decir, analista de la situación, más aportando las soluciones que son para ti viables. ¿Cuál es el Nacho que de pronto se sumó a componer?
ante este No, presente? yo no aporto ninguna solución. Lo que creo es que las canciones, la música popular debe ser permeable a todo lo que ocurre en tu mundo, ¿no? Las canciones para mí son fundamentalmente actos emocionales y esas emociones muchas veces nacen de tu intimidad y de las cosas que te preocupan y que te obsesionan, pero también hay que abrir las ventanas y ser consciente del mundo en el que vives, porque eso Claro. también te crea emociones. Hay cosas que te golpean, que te remueven las entrañas, el corazón, la cabeza, y eso es lo que son los afectos, las emociones. Y yo creo que lo que al final acaba estando plasmado en las canciones son como gritos, es como alzar la voz, y tiene sentido cuando esto acompaña a ciertas luchas colectivas, ¿no? Cuando estás reflejando un mundo como este en el que vivimos, que parece que se va toda la mierda y que estamos viviendo pues un auge del fascismo terrible y de discursos de odio excluyentes, con presidentes que se creen que juegan con el mundo como si fuera su juguete, bombardeando países, asistiendo a un genocidio en directo en Palestina, con un Estado terrorista como el de Israel, defendido por instituciones internacionales. Entonces, ¿qué te queda? Pues denunciarlo desde esa perspectiva emocional, pero hacer también que pueda servir de altavoz a esas luchas colectivas que están en la calle, pues día a día, pues desde los barrios, desde las ciudades, desde los pueblos, alzando su voz, porque es el poder popular y son estas luchas, esta autoorganización del pueblo, lo que puede dar la solución, ¿no? Y nosotros creo que los que nos dedicamos a hacer canciones, lo que podemos es acompañar estas luchas, estos movimientos, y hacer que servir de altavoz de alguna manera. Oye, por ejemplo, y compartir estas ideas, estas intenciones, este momento artístico con una banda con la que ya, pues de alguna forma, pues es como familia, ¿no? Se Sí. podría decir. Ya piensas a lo mejor al momento de estar componiendo de estos alcances que puede tener con esa confianza de que tu banda va a entender hacia dónde vas y que ellos puedan meterle su sello, o esto lo ideaste todo en tu cabeza y fue un poco compartirlo para que ya grabarlo. No, bueno, las canciones sí que las compongo desde la intimidad y bueno, hago unas maquetas muy caseras en las que está presente pues lo que es la esencia de la canción, ¿no? Sobre todo pues las voces, la melodía, los acordes, algún arreglo que considero importante, pero enseguida lo comparto con la banda, que como tú dices son familia, somos grandes amigos, hablamos muchísimo pues de todo, del mundo, de nuestras opiniones, de música, de referentes musicales, y una vez que comparto las canciones con la banda pues ya vamos tengo la suerte de que mis compañeros pues tienen una gran sensibilidad musical, una gran sabiduría, y entonces van aportando cosas, aportando ideas, y así se va tejiendo un poco lo que es el sonido de un disco, ¿no? Y también dándole unidad a unas canciones que a veces también cada una pues se te dispara por un lado que insospechado, ¿no? Pero eso es lo bonito también, que nunca sabes cuando entras al estudio pues cómo va a salir el disco. A mí me agobia un poco, ¿no? Cuando entro en el estudio siempre me parece un poco oprimente el estudio, porque no acabas de ver cómo las canciones van tomando forma hasta que no llevas por lo menos una semana o 10 días o empiezas ya a grabar las voces, pero luego es realmente bonito, ¿no? Y ver cómo todos tus compañeros y compañeras de la banda pues también aportan su manera de ver las cosas, y bueno, estamos todos muy en sintonía en general, también en todos. Desde luego puedo presumir de que no tengo ningún fascista en la banda, ni lo tendré nunca. Bien, entonces... no. Esos círculos cercanos hay que seleccionarlos bien, definitivamente, así que hay que celebrarlo. Sí, eso ayuda mucho. ¿Y tuviste oportunidad de eso, de darte a lo mejor un tiempo en el estudio que fuera el que tú creías conveniente, o hubo que ser práctico? ¿Cómo fue en esta ocasión el estudio? Bueno, en el estudio tienes que ser práctico, pero cuando entras tienes una fecha ya, un deadline pues marcado, ¿no? Lo que pasa es que esta vez sí que es verdad que se complicó un poco la cosa, y a diferencia de otros álbumes, pues las primeras 2 semanas que entramos al estudio, cuando salí creía que no tenía un disco entre manos, y le pedí a Bea, a mi manager que está aquí a la de mí, pues que me diera un tiempo más, unos meses más para poder redondear el repertorio que todavía me había quedado un poco colgado. Me fui a un pueblecito también de Asturias, de un concejo que se llama Piloña, que es muy bonito, y ahí pues ahí acabé el repertorio, volvimos al estudio otra semana más, y ahí sí que al final pues de la semana dije, bueno, aquí hay un disco por lo menos. Bien. O sea, a mí me convenció. A mí me convenció, ¿no? O sea, qué bueno que obtuviste ese plazo extra, digamos, sí, para trabajar el disco. También pienso en los momentos de vida cuando colaboras con alguien, ¿no? Y me refiero un poco a lo de Arbet Pla, como pues a lo mejor son otras personas, ¿no? Con respecto a lo mejor otros años anteriores, algún otro encuentro. ¿Qué fue lo mejor de una colaboración, a lo mejor en estos momentos, en el 2026, con esa experiencia que tienen, con ese amor por la vida que demuestran con el arte que hacen? ¿Qué fue lo mejor de esta colaboración? Bueno,
En realidad es lo mejor de este oficio, que es un oficio eminentemente colaborativo, en el que siempre estás compartiendo ideas y saberes, ¿no? Pero cuando puedes contar con alguien que tiene pues una voz tan particular como la de Alberta, y de que yo soy muy fan de él, ¿no? Pues hacía mucho tiempo que tenía ganas de colaborar, de que colaborara una canción mía, pero no encontraba el momento, ¿no? Esta canción cuando la escribí pensando en que tenía que tener cabida, Albert, ¿no? Escribí una estrofa para él, le dije que podía cantar lo que le diera la gana, porque sé cómo es también Albert de anárquico, pero bueno, fue muy fiel a lo que escribí, lo que pasa que lo sublimó, digamos, con su manera de interpretar, y bueno, esto es una de las cosas que te llevas, ¿no? Es uno de esos lujos, ¿no? Creo que hay que saber ser muy generoso también cuando haces música, porque tienes que saber dar para poder recibir algo como un lujo, como por ejemplo la colaboración con Alberto, con Rodrigo, como las que hubo en este disco. Eso está increíble, la verdad, sumar a gente, pero eso, hacerles el espacio, ¿no? No condicionarlos. Sí, sí, es verdad. Vivimos una época en la que se llevan mucho las colaboraciones estratégicas, ¿no? Un poco pues entre discográficas y eso, y a veces no siempre salen bien esas, ¿no? Yo prefiero las colaboraciones que he hecho y que han sido más afortunadas son aquellas en las que ves que de repente salta una chispa y dices, aquí tiene sentido una colaboración, y tomarlas con cierta prudencia, ¿no? Recuerdo yo la primera vez que vine a México, que tuve la oportunidad de venir a México, fue con Enrique Bunbury, con un disco que hice con él, y claro, venir además con Enrique de Cicerone a México, pues fue para mí un lujo. Y recuerdo que ese disco, cuando empezamos a planificarlo, no hablábamos de disco, simplemente hablábamos de que íbamos a hacer una serie de canciones, a ponerlas en común, a cantarlas juntos, y si veíamos que ahí había un disco, pues hablamos con la compañía de Enrique y lo sacamos a la luz. Al final salió a la luz, pero lo que percibimos es que había algo que teníamos en común y que podía ser una chispa que diera origen a algo que al final sí que fue afortunadamente un disco. Un momentazo. Fíjate que el fin de semana me encontré la postal de una charla que dieron en el estudio de EMI en aquel momento. Una sala, y transmitimos para Reactor en aquel momento. Sí. Qué bien lo que se generó ahí, qué bien lo que se generó acá, también con Albert. Y algo que me pasó es que cuando escuchaba las canciones por separado, y aquí lo platicamos mucho en el programa, era muy refrescante escuchar a Livio, y de pronto tenía un grupo que nos ponía muy, muy bien. Pero también tiene mucho sentido cuando escuchas el disco, ¿no? Y que se le mete de pronto unos interludios que van también guiándote en el estado emocional de la escucha. ¿Qué son para ti esos interludios y esos guiños que tiene el disco, esos espacios? Claro, para mí es muy importante, una vez que tienes ya el repertorio decidido del disco, secuenciar el disco de una manera muy bien pensada, ¿no? Para que la escucha del disco, quien quiera escucharlo de principio a fin, pues pueda sentir que está como en un viaje, ¿no? Que tiene un origen, que tiene un destino, y que por el camino pues va habiendo pues sus recovecos, y que te vas pues metiendo por diferentes atajos o caminos diferentes, ¿no? En este caso, pues lo que te contaba, ¿no? El caso de las Islas de la Suiza que te relataba antes, era un caso que me tocó muy de cerca porque lo viví en mi ciudad, pero creía que tenía mucho sentido también estos interludios en los que cuento con voces, tengo el lujo de contar con voces de gente que vivió en primera persona también la represión por parte del sistema español, por decidir políticamente, por enfrentarse a la ultraderecha en una manifestación, simplemente por ser activistas internacionalistas, o simplemente por decidir por parte de la izquierda y encontrarse con el aparato represor del Estado, con la parte más fascistoide del Estado español, y sufrir sus consecuencias pues en forma de exilio o de penas de cárcel, ¿no? Como tuvieron los chavales de la SASU, que son uno de los interludios, el de Adur, o los chavales de Zaragoza, los S. Zaragoza, que aún están dos cumpliendo penas de prisión, ya con casi 2 años de prisión que llevan, o las compañeras de las Islas de la Suiza, o Ana Gabriel, que estuvo en el exilio unos cuantos años simplemente por reclamar el derecho de autodeterminación de su pueblo, de Cataluña, ¿no? Estas son como pues pequeñas piedras que van guiando un poco en el camino del disco, también para que la escucha creo que pueda hacerse como un disco que tiene un sentido en unidad también. Claro, eso está buenísimo. Me encanta también lo que va acompañando, ¿no? Que a lo mejor trabajar unas piezas visuales. No, bueno. Ya me sentí en el Prado. Qué oro esto, ¿eh? O sea, ¿hay un insight, un brief para quien trabaja esto? ¿O de qué forma te comunicas con quien a final de cuentas
va a complementar la obra, la Sí, pieza más sí, grande. sí. Bueno, eso que te decía antes, ¿no? Que es maravilloso también cuando haces un disco, cómo confluyen también las obras de diferentes artistas, ¿no? Y en este caso, pues estaba, bueno, Jordi, que era nuestro director artístico, tenía como la idea, un poco el concepto, ¿no? De esta especie de jardín de las delicias, pero contamos con Candela Sierra, que, bueno, la conocimos a través de otro artista con el que suelo colaborar, con el que colaboré en otros discos, Miguel Brieva, y Candela es una artista joven, maravillosa, el año pasado ganó el Premio Nacional del Cómic 2025, y tiene este estilo figurativo, pero lleno de poesía, de simbolismo, y la verdad es que se trabajó pues este jardín maravilloso. Y bueno, le di total libertad, en principio unas cuantas directrices, pero simplemente pues haz lo que tú veas, porque creo que cuanto más libre seas, más creo que más va a aportar al disco, y creo que así ha sido. Oye, y hubo un intercambio, a lo mejor decimos en México, de los piropos, uno al otro, a lo mejor ella con respecto a tu obra y tú con respecto a la de ella. Sí, bueno, sí, hubo algunos, sí. No te preocupes, sabemos que eres modesto, pero está bueno ese intercambio de pronto, No, sí, pero el reconocimiento como de la forma de ver la vida de la claro, otra yo persona, ¿no? recuerdo cuando le dieron el Premio Nacional del Cómic, que justo pues yo le escribí un mensaje para darle la enhorabuena y tal, y para decir que me sentía muy orgulloso de que estuviera trabajando en mi disco, y ella me respondió diciendo, justo me pilló la llamada de que me dieron el premio, pues trabajando en el single de Mi Pequeña Bestia, y bueno, me dijo que era una canción que le encantaba, sí, la verdad es que no sé, fue muy bonito trabajar con Candela. Uf, qué increíble. ¿Cómo se están llevando estas canciones en el storytelling del concierto, de tus conciertos? ¿Cómo están sumándose estas canciones? ¿Es de pronto asaltar el setlist completamente o las has ido metiendo poco a poco? No, los conciertos que estamos dándonos en la gira, el disco tiene un peso específico, porque bueno, es el disco que presentamos, pero a mí lo que me gusta en las giras es poner a dialogar las canciones más recientes con canciones de otros discos, canciones que además que en algunos casos pues pueden tener 5 años, 10, 15, 20 incluso, o 25 si son del primero. Sí, 25 años. Y eso también, y las canciones tienen una cosa buena que tienen las canciones es cuando las tocas con gente que no grabó a lo mejor esos discos, pues tienes la oportunidad o las interpretas también en un momento vital diferente tuyo de tu vida. Claro, no es lo mismo cuando yo tenía 30 años que ahora que tengo 51, ¿no? Pues como interpreto las mismas canciones. Entonces tienen la capacidad, las canciones son como animalillos salvajes que tienen vida propia y puedes actualizarlas, ¿no? Pueden reescribirse y pueden resignificarse incluso. Claro. Y eso es lo que hace que cada gira sea algo nuevo, ¿no? Poner en diálogo este repertorio reciente del que me siento como muy cercano con estas canciones que pueden tener su tiempo, pero que de repente confluyen, forman un todo y hacen que cada concierto pues sea algo imprevisible, ¿no? Que es lo que hace que tenga sentido hacer una gira. Me encanta esa forma de verlo, de que dialoguen estas canciones. Yo estoy muy clavado con el hecho de que los discos se comunican de alguna forma, ¿no? Y a lo mejor el anterior le dejó un mensaje al nuevo, o a lo mejor estar recordando el nuevo al anterior, ¿no? O sea, Sí. A mí, de hecho, yo crecí, aparte de escuchando álbumes, escuchando muchos EPs y comprando muchos EPs de sellos independientes, pues británicos y americanos, y es un formato que me gusta, y entonces acostumbro entre álbum y álbum a publicar un EP, además con canciones que no son descartes nunca, sino que son canciones importantes para mí, y siempre pienso que esos EPs tienen algo de las sesiones de grabación del disco que precede al EP, pero que también dicen algo sobre el disco que sucederá a ese EP, ¿no? Que de alguna manera tienen algo premonitorio que no sabes tú por qué, pero te va a guiar el camino, ¿no? Y suele ser así cuando lo ves con perspectiva, sí. Suele ser así de alguna manera. No, hombre, está increíble. Vamos a entrarle más a detalle a esos EPs ahora, entendiendo la historia completa. Y pues nada, ¿estás listo para el fin de semana? Sí, estamos preparándonos, pero sí, creo que sí, no lo sé. No, ya porque me voy a poner nervioso ya, pero bueno, llegará el sábado y estaré nervioso. Pero está buenísimo, esa posibilidad como de, pues no sé, que venir con el presente, que es este disco, y encarar ante gente que está ávida de escuchar música, ¿no? De realmente entrar en estos mensajes. Sí, además, bueno, está delante tantísima gente y en un espacio como el Vive Latino, pues privilegiado es algo que sí que, bueno, que pone la piel de gallina cuando lo piensas, ¿no? Ahora unos días pues vendrá la banda, todo el equipo y hablamos un poco sobre cómo organizar el repertorio, que ya lo tenemos claro un poco, pero cómo organizarlo, y es cuando nos pondremos un poco más las pilas y también un poco más nerviosos. Con experiencia, las noches previas a los festivales, ¿cómo son? Las noches. Porque estoy seguro que a lo mejor en aquel momento con Enrique,
La noche previa a un concierto era más bien poner el cuerpo a tono, que estuviera bien. Pero hoy en día, ¿cómo son esas noches previas a la mejora? Pues esta cita que es tan disfrutable como el Vive Latino. Pues no lo sé, te lo tendré que decir el sábado porque es la primera vez que tocamos en un festival en esta gira. Estamos haciendo conciertos que a lo mejor pues son tandas de unos cuantos conciertos seguidos y bueno, ahora ya pues nos relajamos un poco en los primeros conciertos. La última noche es en la que a lo mejor pues damos rienda suelta a otra serie de instintos. Pero bueno, aquí en México pues nunca se sabe porque puede suceder de todo. Me encanta. Nacho, es un placer en serio. Me siento muy honrado de que hayas compartido este presente con nosotros. El honrado soy yo, por cierto. Y disfruta mucho el fin de semana, ¿no? Que haya muchos encuentros musicales muy finos y muchos estímulos. Seguro. Buenísimo. Pues cerremos con una canción que te gustaría que sonara. Arbitrariamente Elegí para arrancar Mi Pequeña Bestia, pero tú elige con cuál vamos. Pues podemos ir con Los Asombros, por ejemplo. Perfecto. ¿Hay alguna en particular que cuando la estuvieras tocando, de estas canciones, que cuando la estuvieras tocando por primera vez es como conscientemente estar dando a luz este disco? Porque esa emoción de tocar las canciones por primera vez y que después se va a volver una repetición está impresionante, pero ¿alguna en donde te cayó el 20? No lo sé, porque yo las canciones la verdad es que las cocino muy a fuego lento, corrijo muchísimo, soy como muy inseguro también para eso, entonces no soy, pues como decía John Lennon, esto de que una canción tienes que hacerla en 15 minutos y no ya no vale para nada. Ay, uy. Pero luego Leonard Cohen decía que no, que él tardaba 4 años en escribir una canción y a mí las canciones pues me llevan semanas, meses, a veces algunos años también, porque a veces tienes que dejar descansar la canción para intentar, bueno, que no sé, las canciones al final se te desbocan un poco, ¿no? Yo nunca decido sobre qué escribo, sino que las canciones te dicen un poco cómo quieren escribirse y son ellas un poco las que mandan. Cuando notas que la canción manda es cuando dices tú, aquí está ocurriendo algo. No es nada contra Cohen y Lennon, soy más de la escuela de Nacho Vegas, por lo que acabas de decir. Así que vamos con esta próximo sábado en el Vive Latino y una joyaza, el nuevo disco está por acá, Vidas Semipreciosas. Esta se llama Los Asombros.